hasta las 16. 16, muy bien, ahí me lo dice Nico. Bueno, estamos con la invitada del día de hoy, Teresa García, senadora por la provincia de Buenos Aires. Ella es de San Isidro, pero además es presidenta del Bloque de Unidad Ciudadana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Teresa? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, bien. A nosotros bien. Nos preocupa lo que está sucediendo con la educación. Justo hoy es 5 de marzo, día en el que debió haber empezado el ciclo lectivo, y tenemos 19 provincias, incluida obviamente la provincia de Buenos Aires, en la que no han comenzado las clases. Tenemos un paro nacional, tenemos paro provincial y también, bueno, paro de otros gremios como ATE, judiciales. Y ¿qué está pasando? Con el tema de educación, bueno, el conflicto que ha mantenido la provincia el año pasado con los docentes, con los trabajadores de la educación, que recordaremos que se sostuvo un tiempo muy largo por no querer reconocer la paritaria, especialmente la cláusula gatillo, pero no es mi materia, digamos, esta es materia gremial, y los compañeros y la gente que trabaja en la educación está dando la batalla. Pero la educación se compone del recurso humano y se compone de la infraestructura, poder prestar este servicio público. Y mientras que la gobernadora el año pasado solamente decía hay que negociar con los gremios el tema salarial, pero con los chicos adentro, cada rato era con los chicos adentro de la escuela, nos asombró este año con una decisión casi burlona, que fue cerrar escuelas. Eso, sí. En el Delta, que es la zona en la que más trabajamos e intentamos visibilizar con un video la realidad de la zona, cerró 8, de las cuales rehabilitó, entre comillas, todavía no he visto el acto administrativo, 6, y luego un sinnúmero en el interior de la provincia que hasta el día de hoy estamos recibiendo por parte de los trabajadores de la educación o de los vecinos de las zonas rurales, el impacto que significa haber cerrado el establecimiento rural. No contentos con eso, también han cerrado los bachilleratos para adultos, el FINES, que era la única oportunidad, es la única oportunidad que tiene un adulto mayor que trabaja para poder completar su escolarización secundaria al menos, y también los centros de formación. ¿Todo esto tiene un eje meramente económico, de reducir gastos, entre comillas? Mire, la verdad que si uno ve en qué ha gastado la gobernadora, y estoy ahora por presentar un pedido de informes respecto de gastos onerosos y superfluos que dependen de su área específica de gobernación y sus asesores, si uno lo compara con cualquier otro gasto que ha tenido la provincia, sin ir más lejos, hace pocos días un grupo de investigación denunció el uso de una pauta publicitaria para un canal de televisión, la verdad que es insignificante. Yo creo que hay otra intencionalidad. En realidad reúno dos intencionalidades. Una es lo que normalmente se le dice disciplinamiento. Pues el discurso de ellos es matrícula chica, no corresponde. Hay que reestructurarla, reorganizarla, reordenarla con otras escuelas. Sin importar el contexto de la escuela. Sin importar, porque matrícula chica responde a comunidad chica. Yo lo digo en broma y trato de ser políticamente correcta, pero digo, habría que ver en todos los barrios cerrados de la provincia de Buenos Aires, donde hay escuelas privadas, qué número de matrícula tienen. Y alguien dirá, bueno, pero es una escuela privada. No, señor, porque tiene subsidio del Estado. Entonces, si uno tuviera que mirar cuál es el sentido de fondo de esta decisión, yo tengo que mirar en dos sentidos. La primera es un disciplinamiento, más que nada, al enfrentamiento que tiene con los trabajadores de la educación. Es una manera de castigar el servicio público de la educación. Y la otra, no se me escapa, por lo menos en mi zona, en la zona del Delta, que existan proyectos inmobiliarios de barrios cerrados. El registro catastral de dominio no da cuenta certera de los títulos de propiedad de muchos de los lugares donde funcionan las escuelas. No sería extraño que hubiera en cercanía de las escuelas algún proyecto danzando para la construcción de
barrios cerrados con amarras y otras cosas. Que no está mal que el delta crezca y que tenga una actividad productiva. La actividad inmobiliaria no será productiva, pero al menos indica desarrollo. Lo que pasa es que no se puede destruir la vida original del lugar. La escuela en el delta es un lugar de reunión de la comunidad. Lo decía bien una mamá en el video, ella teje junco. Si le cierran la escuela, la draga no va a pasar más por el arroyo. Claro, por lo tanto, ella no va a poder salir con el bote. En general, la gente se moviliza con bote o lancha pequeña o lancha colectivo hasta la estación fluvial de Tigre, porque eso le permite vender en el puerto de Frutos. Ahí tenemos actividades distintas, porque hay producción de junco, producción de fruta hortícola, nuez pecan, plantas ornamentales, digamos. El delta es un lugar privilegiado para todo este tipo de producciones. Muy poca gente quedó a vivir ahí porque la situación de vida en el delta es difícil. No siempre pasa la lancha, la marea es alta, el invierno es difícil. Entonces, digo, hay que privilegiar esas comunidades, porque se me hace que es como la erradicación del tren, lo que sucedió en los 90 y María Eugenia Vidal viene a reforzar ahora. No solamente es el cumplimiento de aquel convenio entre Kirchner y Solá de pasar la responsabilidad de Ferrobaires a la Nación, sino que ese convenio decía que no se podía tocar al personal y que había que reorganizar esa empresa provincial que la verdad había estado muy mal manejada. Sin embargo, hoy lo único que tenemos es a los trabajadores de Ferrobaires que están citados a Varadero para que se les comunique el despido y paralelamente a eso el levantamiento de las vías. Entonces, cuando uno imagina que en Tandil van a desaparecer las vías y la estación de tren de Tandil va a tener otro destino, vuelta que se me hace la sospecha de un negocio inmobiliario. Teresa, da la sensación de que este gobierno quiere compatibilizar la lógica empresaria con la lógica del Estado. Y eso es un problema, porque ahí choca con la realidad esta que vos estás diciendo. El que vive en el delta o el que vive en una zona rural obviamente tiene otras circunstancias, no tiene colectivos, tiene que viajar como puede, viaja mucho para llegar a una escuela, y obviamente que no va a haber una matrícula de 30 pibes, 20 pibes, va a haber una matrícula de 5, 7, 10, con suerte más de 10. Pero digo, cumple un rol social importantísimo. Así es. O sea, digo, ya partiendo desde esa base, que se quiera optimizar o ponerle estas palabras como eficiencia o, no sé, reducción de gastos, o digo, es muy cruel, es muy duro, tratándose del Estado. Sí, fundamentalmente quiero referirme a su a cómo comenzó la pregunta. María Eugenia Vidal, ¿quiere parecerse a Macri en el sentido de equiparar al Estado con...? Hay una expresión suya con respecto a eso. Sí, he tenido varias. No me asuste. Ya le digo. Usted dijo María Eugenia Vidal... No, Vidal es Macri, es un espejo de Macri. Sí, absolutamente. Sí. Hay por parte de los empresarios que están en el gabinete, no hace falta que los nombre, Caputo, Calcaterra, Lopetegui, todos, bueno, parece mentira que esto no crezca, digamos, de otra manera en los medios. Solo entendiendo la protección mediática que tiene este gobierno, uno puede entender que no sea un escándalo que los funcionarios de gobierno, ministros, tengan incompatibilidades tan expresas como las que tienen con cuentas en el exterior, etcétera. Digamos, no voy a hablar de Triaca y la trabajadora de su casa que la tenía en negro con un contrato en el SOMU, porque esto es más vernáculo, es más entendible. Pero hay que pensar que hay ministros que la poca confianza que tienen en el país hace que tengan su plata en offshore. Esa convivencia es una convivencia que a Macri le resulta muy natural, muy cómoda, porque es lo que ha hecho toda la vida. Los Macri han sido contratistas del Estado históricamente. Usted recordará las cloacas de Morón. Sí, claro. Rousselot terminó preso y Franco Macri contratando con el Estado. Sí, claro. Luego en Capital Federal, con el tema de la basura, Grosso terminó preso, Macri contratando con el Estado. Luego el Correo Argentino, ahora quiere que lo volvamos a pagar los argentinos, la deuda de la empresa. O sea, para la familia Macri, Calcaterra, para toda la familia,
Esto de que el Estado sea como un hecho molesto en el desarrollo de su empresa es una cuestión normal. Lo que me parece es que ni siquiera piensan en la dicotomía de Estado y empresa privada. Como es natural, como está naturalizado en ellos, lo que hay es una decisión de transferir el recurso del Estado a la actividad privada. Ahora estamos en batalla también, que está el senador Traverso, en batalla con el tema de Pharmacity. La provincia de Buenos Aires tiene la mejor ley de farmacias que exista. Es una ley compensadora de territorio, es una ley de relación en redes, responde a la salud pública. Todos sabemos lo que significa en un pueblo pequeño la farmacia, es el lugar hasta donde muchas veces los vecinos van a pedir fiado cuando hay un problema. Ni que nos estuviera sobrando medicación en los pacientes, ni que nos estuviera sobrando atención en el IOMA, ni en el PAMI, digamos. Por lo tanto, la farmacia hoy tiene un enorme valor para aquel público que la necesita y que no tiene otra posibilidad de resolver su medicación. Sin embargo, la gobernadora Vidal, que prestamente corrió a la Corte Suprema para hacer valer los derechos de la provincia respecto de lo que se merece en coparticipación, no ha dicho ni mu en la Corte de la provincia para defender una actividad productiva, familiar, pyme, como son las farmacias. Ni mu. Hoy el expediente está en la Procuración y está a tiro de que alguno de los jueces de la Corte lo pida. De la Corte Suprema de la Nación, no de la provincia, porque de la Nación. De la provincia ya dijo que no se podía. La Corte, la Cámara, todas las instancias de la provincia han dicho que no en defensa de la ley de farmacias. Fue a la Corte de la Nación y lo que me extraña es el silencio de la gobernadora. Parece que tenía el teléfono de Lorenzetti para el tema de lo que corresponde de coparticipación, que fue sobre el ajuste previsional sobre nuestros jubilados, pero parece que perdió el teléfono para el tema de farmacias y hoy por hoy todos los colegios de farmacéuticos están enormemente preocupados porque este es el fin de la farmacia del pueblo, ¿no? Sí, Teresa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Estuvimos hablando el año pasado con una representante de los farmacéuticos y justamente, la presidenta del justamente contaba lo mismo que vos acabás de decir, ¿no? Que es muy grave la situación allí, sí, claro. Sobre todo en pueblos, también en las ciudades, pero digamos, vas a Buenos Aires y ves que han cerrado un montón de farmacias en favor de Pharmacity, ¿no? Sí, Pharmacity es que Quintana, ¿no? Exacto. Bien. Y es un supermercado. Claro. Y Quintana es un funcionario de gobierno. Por eso hice referencia a esto. Para Macri, para Vidal, es natural que los privados se queden con el Estado. Bien. Ahora he recibido una noticia esta mañana que espero solamente que sea por mala información o error, que ya comenzó a avanzar el tema nuevamente de las AFJP, cosa que era previsible cuando tocaron los fondos del ANSES. Bueno, era un secreto a voces, ¿no? Exacto. Que tarde o temprano, iba a pasar. porque es una versión un poco más sofisticada de los 90, ¿no? Igual, en realidad igual y con los mismos intereses. Vamos a ver ahora en las investigaciones que estamos haciendo cuántos de estos funcionarios de gobierno tienen intereses en esa FJP que van a proponer. Yo quería volver un poquito sobre lo que vos hablabas de Vidal y esta cuestión que tiene que ver con el disciplinamiento, ¿no? De los docentes. Yo tengo algunas dudas acerca de si en realidad esta supuesta guerra entre la gobernadora y Baradel, porque es en realidad los gobiernos ponen el foco sobre una persona para poder atacarla mucho más fácil, ¿no? Que atacar un colectivo, y si no responde en realidad a más allá de esta yo diría este repelús que hay, ¿no? La derecha siempre ha tenido con cualquier cosa que tenga que ver con organización, en este caso organizaciones sindicales, si no tiene que ver con el proyecto general que es la baja de salarios
No importa, lo que pasa es que los docentes son en este caso las víctimas propiciatorias porque en base a la paritaria que se hace de los docentes, después se lleva a otros terrenos, ¿no? ¿A vos qué te parece? Sí, me parece, primero porque las otras, no quiero hablar del tema gremial, pero digamos, hay otros dirigentes gremiales que debieran defender los intereses de sus trabajadores. Sí. Hablo específicamente de los trabajadores del Estado, por ejemplo, que todavía tienen sistemas precarizados, que han sido despedidos una enorme cantidad de trabajadores del Estado. Conozco los casos del Ministerio de Educación de Nación, ahora vemos el INTI, digamos, esos representantes gremiales no defienden los intereses de sus trabajadores. En el caso de Baradel y otros dirigentes gremiales del sector educativo que defienden los intereses de los trabajadores porque ellos son representantes de eso, es como los dirigentes de la oposición somos representantes de la oposición, de los que no votaron a este gobierno y del conjunto del pueblo, pero nos dieron un mandato. En el caso de los dirigentes de la educación, de trabajadores de la educación, cumplen con ese mandato, siguen peleando por la paritaria, porque además la paritaria es ley nacional, no es un capricho del dirigente de turno. Ellos ven que ese es el único sector que se resiste, porque hasta bancarios se lo llevaron puesto. Aún con la enorme movilización que hizo Palazzo, La Plata, lograron que fuerzas políticas acompañaran la decisión, la ley de perjudicar a los trabajadores del Banco Provincia. Esto con la reforma previsional que hubo que se aprobó acá, en diciembre, claro, ¿no? Exactamente. Claro. Que tenía dos componentes. Uno es su sistema previsional que fue afectado. Hay que explicar también que los trabajadores del Banco Provincia aportan más que cualquiera de los trabajadores en cualquier otro rubro. Claro. Pero además de eso, el Banco Provincia tiene 15.000 pasivos y 10.000 activos. Por supuesto que la caja tiene un déficit natural porque faltan 5.000 personas para aportar, pero por supuesto también que, como decíamos antes de la escuela, el Banco Provincia es un banco de fomento en la provincia de Buenos Aires. Así fue pensado originalmente. Hoy usted en cualquier pueblo del interior que vaya, tanto sea para liquidar cosecha como si tuvo problemas, el gerente del banco en un pueblo acompaña la ida y vuelta de la producción, ayuda al productor. El Banco Provincia no es un banco privado de estos que están acostumbrados, que solamente hace negocio financiero. Entonces, afectar la caja del Banco Provincia es afectar al banco. No me sorprendería que dentro de un tiempo, y Dios no lo permita, no hubiera alguna vaga idea que entrara en la carrera de la privatización. No me sorprendería, no estoy haciendo alerta vano, pero la verdad que desfinanciando la caja y afectando a los trabajadores no me parece que tenga muy buen destino. Es un gobierno que da la sensación de que va avanzando de a poco y va comiendo todo lo que quiere. Bueno, discúlpame, Ale, volviendo a lo que vos decías, Teresa, acerca de la vuelta a las AFJP. Yo también lo leí, ayer había salido en el diario digital de Navarro, en el Destape, y también después se reprodujo en otros medios. Vos pensás que todo indica que va en esa dirección, ¿no es así? Más allá de si es ahora o dentro de un rato, ¿no? Puede ser de acá a unos meses, pero claro, pero también es como que el gobierno no ha tenido demasiado en cuenta, ¿no? Porque después de los sucesos de diciembre, donde finalmente se terminó aprobando esta reforma previsional, la imagen del presidente y en general del gobierno, el descontento que ha suscitado todo ese tipo de medidas, sobre todo esto de los jubilados, ha llevado teóricamente a que el gobierno se tendría que haber replanteado algunas cuestiones, ¿no? Que tienen que ver, vamos a suponer que no tengan que ver con la sensibilidad social, pero sí con una acumulación de capital electoral para poder competir el año que viene. ¿Vos creés que si ahora vuelven con el tema de las AFJP, no es como que se están de algún modo tirando hacia abajo? ¿O vos creés que el núcleo duro va a seguir apoyando pase lo que pase? Mire, yo creo que avanzan en la medida que pueden. Todo el tiempo avanzan, hacen ensayo y error y avanzan. Cuando encuentran resistencia en la sociedad,
paran por un rato, dicen que no era la intención o que esa te la debo y arrancan de como nuevo. El programa. Claro. Exacto. Entonces, a mí me parece que ahora tenemos las primeras muestras de descontento social. Uno lo ve en la cancha de fútbol. Yo no voy a la cancha de fútbol, pero vivo cerca del recital que se hizo en San Isidro y en un distrito que ganó por el 75%, escuchar eso... Te queríamos preguntar después, ¿no? Como un dato anecdótico, ¿no? Exacto. Juana Molina, Exacto. incluso dirigiendo, ¿no? Un poquito. Pero y la gente, porque el tema es quiénes fueron ese ¿Quiénes recital, fueron? Claro. son del distrito o al menos son de la zona. Claro, y un fue- bastión macrista, ¿no? Y fue contundente. Teresa, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a dejar pendiente este tema, esto que pasó en San Isidro, este hit del verano que se está haciendo cada vez más por distintos lados y que al gobierno realmente le preocupa, porque es muy popular, digamos, en la cancha. Le preocupa la cancha. Le más que preocupa los la cancha, recitales. claro. Pero también te voy a dejar pendiente una pregunta que tiene que ver con tu pedido de informe sobre lo que pasó, que fue muy grave, sobre lo que pasó en el Hospital San Martín de la Plata en el verano, en un corte de luz. Las enfermeras tuvieron que bolsear a varios chicos, varios bebés, porque pudieron haber muerto por fallas del equipo eléctrico. Sabemos que la senadora le hizo un pedido de informes al gobierno de María Eugenia Vidal. Vamos a ir un corte y en un ratito continuamos charlando aquí con Teresa García, senadora de la provincia de Buenos Aires.